Bueno, vamos a saludar a nuestro primer invitado de hoy, gran economista, académico, FEN, y miembro también del grupo Hagámonos Cargo. Guillermo Larraín, ¿cómo estás? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Catalina, hola Un Patricio, un gusto. gusto estar con ustedes esta mañana. Igualmente, Guillermo. Oye, queríamos hablar contigo un poquito de economía, de contingencia y de algunas necesidades que tiene el país por delante, pero me gustaría partir con tu diagnóstico de la situación económica actual. En Chile hay consenso de que es muy bueno que se volvió a hablar de crecimiento. Entonces quería saber si tú crees que estamos en los niveles de crecimiento razonables y si es que hay consenso hacia adelante, cómo tenemos que seguir, cómo se puede crecer y cuáles son los roles que debe tomar el Estado. Mira, yo creo que efectivamente es muy bueno que todas las campañas estén hablando de crecimiento, que el gobierno está hablando de crecimiento, creo que eso es importante. Quiero hacer una reseña histórica cortita. El año 1958 se escribieron dos grandes libros de la historia económica chilena, uno por Aníbal Pinto, que se llama Chile, un caso de desarrollo frustrado, y donde él básicamente, él era un economista socialista, y él dijo algo que es muy importante. Él dice, el sistema democrático no es compatible con una economía estancada, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomarse esta idea de que la economía necesita crecer no como un reclamo particular del sector empresarial o de los economistas que nos puede gustar el tema del crecimiento. Creo que es importante para la sanidad de nuestro sistema democrático. Y nosotros tenemos ya más de una década de estancamiento de la productividad, de crecimiento muy bajo del Producto Per cápita, y eso yo creo que tiene que llamarnos a todos a la acción, ¿no? Ahora, no es tan trivial como decir, ya, estupendo, hagamos algo, porque hay que saber qué hacer. Y ahí yo creo que han habido muchos diagnósticos, yo creo que de alguna forma se han ido aclarando algunas de las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, una cosa que ya es una iniciativa de este gobierno, pero que son la primera etapa de un camino de racionalización de los permisos administrativos y ambientales, lo que se llama la permisología. Yo creo que ahí hay una cantera de trabajos importantes que trabajar hacia adelante. Como les decía, este gobierno hizo recién la primera parte, que es los permisos administrativos, pero falta toda la parte de permisos ambientales, que hay que hacerlos de una forma que para el mundo ambiental también les haga sentido, ¿ah? Yo creo que eso es posible y espero que podamos avanzar. Sí. Ahora, las propuestas económicas que has escuchado, Guillermo, de los distintos candidatos, ¿te parecen viables? ¿Hay algunas que tú dices, no, esto es imposible que se pueda concretar o que quizás hayan ido más allá de lo real? O sea, yo creo que la discusión sobre el ajuste fiscal me parece que es súper irreal, ¿no? Yo he escrito ya bastante sobre esto. A mí me parece que la propuesta de Evelyn Matei es la más realizable, bien exigente, pero realizable. Las propuestas, bueno, básicamente por el lado de Janet Jara no hay un gran ajuste fiscal, y los ajustes fiscales que promueven básicamente José Antonio Cast y Kaiser son totalmente irrealizables a mi juicio, a tal punto que incluso a través del tiempo la campaña de José Antonio Cast ha estado reduciendo el nivel de intensidad de ese ajuste porque se dieron cuenta que efectivamente era excesivo. Entonces lo empezaron a diluir diciendo que la mitad lo va a hacer el gobierno, que la otra mitad lo tiene que hacer el Parlamento, pero la verdad es que sin mucho detalle, porque el detalle la verdad es que no lo van a poder tener nunca, salvo que digan que van a recortar gasto social, cosa que ni Kaiser ni Cast ha querido reconocer. Entonces yo creo que el único ajuste fiscal real es un ajuste fiscal que es permanente, que tiene órdenes de magnitud en torno al 2% por año, y por eso que a mí me hace sentido lo que plantea Evelyn Matei de un ajuste de 8%, pero en 4 años. Creo que Ahora, eso es algo que se puede hacer de a poco. El ajuste que está promoviendo Cast y Kaiser son absolutamente excesivos. Ahora, a mí, Guillermo Cast sí, dijo que el ajuste que estaba proponiendo significaba volver a la economía que teníamos 3 años atrás, hace 3 años, y que hace 3 años el país funcionaba. no, ¿Por qué suena tan no, eso no. irrealizable? ¿No? No, porque son 6.000, no, son 6.000 millones de dólares en 18 meses. Entonces, claro, por supuesto, yo puedo decir, volvamos a algún punto que no tengo para nada claro que sea hace 3 años atrás, yo no había visto esa declaración, así que no te puedo confirmar el cálculo, pero el hecho de que yo diga algo que funcionaba hace 3 años atrás, yo lo voy a hacer ahora en 6 meses, y a una velocidad, por lo tanto, excesiva, sin tocar gasto social
y para no tocar gasto social lo que voy a tener que hacer es reducir, el gasto social es prácticamente 2/3 del presupuesto, entonces si es que voy a reducir 6.000 millones de dólares en 18 meses, voy a tener que hacerlo sobre las otras, sobre el resto del componente del gasto público, y eso es una reducción como del 50% del resto. Y eso, por lo tanto, es un ajuste fiscal gigantesco. Lo que ha crecido en los últimos años en el gasto público es básicamente gasto social asociado a la PGU. Entonces, yo reduzco gasto por el mismo monto, pero no en PGU, sino que en otras partes, necesariamente voy a afectar el funcionamiento del Estado. Guillermo, me llama la atención de que en materia económica hemos estado hablando prácticamente toda la campaña sobre los recortes, el ajuste del gasto fiscal y qué sé yo. Me imagino que hay varios otros temas relevantes de los que no se ha discutido demasiado. ¿Te parece que faltan temas arriba de la mesa todavía? Totalmente, totalmente. Qué bueno que lo plantees, Patricio, porque, claro, efectivamente lo que ha llamado mucho la atención es que, porque lo plantearon ellos con mucha fuerza, y lo planteó fundamentalmente Kast y Kaiser con mucha fuerza, también Matella, esta idea del ajuste fiscal. Y efectivamente yo creo que tenemos un tema fiscal importante, el Consejo Fiscal Autónomo ha sido bastante claro al respecto, pero a mí me parece que la forma de hacer crecer el país no es por la vía del ajuste fiscal. En Argentina sí, porque efectivamente había un desmadre total en el funcionamiento macro, teníamos inflación altísima, te fijas, entonces el nivel de deuda era muy alto, había hecho default varias veces, entonces ¿por qué no una vez más? Entonces creo que los ajustes fiscales donde han funcionado y que son expansivos, ajustes fiscales expansivos ocurren en países que están en una crisis fiscal muy grande, y Chile no está en una crisis fiscal muy grande. Chile está con un problema fiscal que tiene que enfrentarlo, gradualmente a través del tiempo. Entonces se le puso mucho énfasis, yo creo de manera errónea, al problema fiscal. Cuando, como dices tú, para que este país vuelva a crecer se requiere un montón de otras cosas. Yo la semana pasada publiqué un artículo en el Diario Financiero sobre un poco esta discusión sobre qué hay que hacer para crecer, y me apoyé un poco en las teorías de crecimiento del nuevo Premio Nobel de Economía, Philippe Aghion. Y ahí lo que se habla en el concepto de él es esta idea de innovar, de que las economías para poder crecer necesitan que estar innovando, y la innovación no es un suertazo que alguien tiene que se le ocurre de repente algo como innovar, es un proceso permanente y estructurado de esfuerzos públicos y privados para innovar. Sí. Y de eso es lo que no hemos hablado. Yo creo que hay una discusión sobre este estado innovador, este estado emprendedor que es lo que habla Philippe Aghion, y que tiene que ser acompañado del estado asegurador. Nosotros hemos avanzado bastante en el estado asegurador. Hoy día tenemos un estado que asegura bastantes cosas. Uno siempre va a poder decir que faltan más, pero la verdad es que se ha avanzado mucho ahí. En ese sentido, este otro componente que es el estado innovador, que me parece que es por donde tenemos que avanzar. ¿Y te preocupa, Guillermo, que la discusión presidencial se polarice en este concepto de estado grande versus estado chico? Es que estado grande o chico, yo creo que a esta altura quiere decir poco. La pregunta es si el Estado está o no al servicio de las personas, digamos, creando instrumentos de protección para situaciones complejas. Eso es lo que podríamos denominar el Estado asegurador, y ahí yo creo que la respuesta sin duda es que sí. Hemos avanzado mucho, tenemos hoy día PGU, tenemos un sistema con todas las deficiencias que uno pueda pensar en términos de listas de espera, pero un sistema de salud que funciona relativamente bien, cuestión de mirar los números de expectativa de vida nomás. Tenemos un seguro de cesantía que ya existe, que lo podemos perfeccionar. Entonces, hay un Estado asegurador, que yo creo que es importante y que hay que perfeccionar. Lo que nos falta es el Estado innovador, que promueva la innovación. Y ahí es donde yo creo que nos falta. Entonces, creo que la discusión Estado grande, Estado chico, de alguna forma nos impide discutir los temas de fondo de cómo el Estado puede promover el desarrollo económico. Es que yo creo que ahí es donde tiene que estar la discusión. Este es uno de los temas de fondo, ¿quién tiene que hacerse cargo de la innovación? Porque cuando uno escucha las campañas, Guillermo, te dicen, yo voy a crear 1 millón de empleos, yo voy a construir no sé cuántas casas, yo voy a crecer la economía no sé cuánto, 4%, 5%, como que el Estado fuera el responsable y el llamado a hacer todas esas cosas.
acá hay hartas posiciones de derecha, representaban varios candidatos, que lo que plantean es que el Estado tiene que hacer menos, no más, y en la medida que el Estado se retrotraiga, va a dejar espacio para los privados. No sé qué opinas tú de eso. Yo creo que es una forma equivocada de plantear el rol del Estado, ¿no? Evidentemente que cuando el Estado se expande mucho y se expande en áreas donde no tiene ventaja comparativa, por así decirlo, evidentemente que genera un problema. Claro. Pero yo creo que el problema de innovación hoy día es un problema que tiene varias patas. Tiene una pata, si tú quieres, privada, pongámoslo por ahí. Hoy día Chile innova poco. El sector privado innova poco, cuestión de mirar los datos, si no estoy inventando nada, innova poco. Investiga poco para innovar. Entonces tú dices, ¿dónde están las innovaciones? Se investiga poco para innovar. Desde el punto de vista del Estado, la investigación se hace fundamentalmente a nivel estatal, pero es un Estado que está innovando poco, que ha ido de alguna forma también generando digamos, le ha faltado, por así decirlo, en la lógica un poco de lo que plantea Aguión, le ha faltado estructurar sus esfuerzos para innovar ahí donde puede innovar el Estado y facilitar la innovación a nivel del sector privado. Entonces, creo que ahí hay una colaboración público-privada de la cual mucha gente habla y da como grandes discursos, pero que a la hora de los que hubo no se la cree mucho. Yo creo que hay que pensar en que el Estado y el mercado pueden, y el sector privado pueden colaborar. Y la innovación es una de esas áreas, porque hay complementariedad entre la capacidad de financiamiento que tiene el Estado, de movilización de recursos que tiene el Estado en términos regulatorios, en términos legales, que son súper importantes para que haya innovación en algunos ámbitos. Sí. Yo creo que la discusión sobre que retrotraimiento del Estado, tamaño del Estado, a la larga son discusiones súper interesantes y choras, digamos, desde el punto de vista ideológico, pero que nos dejan bastante donde mismo respecto de los verdaderos desafíos del Estado en Chile. Guillermo Larraín, economista académico de la FEN-U Chile, te presentamos también como miembro del grupo Hagámonos Cargo. Cuéntanos sobre Hagámonos Cargo. ¿Cómo nace? ¿Cuál es el propósito concreto que tiene dentro de este escenario político que además está tan polarizado? Bueno, es un grupo que organizó Pivotes, que es un centro de estudio que lidera Bernardo Larraín y que digamos, convocó a un grupo grande de personas que durante un par de meses estuvimos discutiendo áreas de desarrollo en el ámbito social, en el ámbito económico y en el ámbito institucional. Y de ahí surgió una serie de documentos que están disponibles en la página de Pivotes, donde se hacen justamente sugerencias. Y yo creo que lo interesante fue que hubo, por ejemplo, esto que estamos discutiendo ahora sobre el crecimiento económico, hubo bastante debate respecto un poco en la línea de lo que planteaba Patricio, es decir, hasta dónde tiene que llegar el Estado, qué es lo que tiene que hacer. Yo reconozco que no llegamos a un consenso, pero creo que los puntos quedaron más o menos bien establecidos respecto de qué es lo que debiera hacer o no el Estado. Y lo mismo se hizo en el tema social, educacional fundamentalmente, y en el tema institucional. Y esos documentos se le han ido entregando a los candidatos presidenciales y entonces se hacen eventos con ellos y se les entrega. Y creo que es un aporte que me parece que es muy importante para que los candidatos puedan ir de alguna forma teniendo feedback de parte de un grupo organizado de la sociedad civil que hizo un esfuerzo serio por promover temas de desarrollo. Guillermo, organizaron los temas prioritarios de materia económica en 3 categorías: inversión, empleo y productividad. La primera pregunta que se plantearon en empleo fue ¿cómo generamos condiciones para que aumente el empleo formal? ¿Qué buenas ideas salieron de ahí? Chuta, bastante. En este minuto no pensé que lo íbamos a ver en detalle, si no te lo podría decir. Yo te diría que hay toda una discusión sobre temas de flexibilidad, ¿eh? Y el sector empresarial en particular reclama mucho, como todo el mundo sabe, por temas de flexibilidad laboral. Y por supuesto que la discusión, entre otros que la promoví yo también, es que la flexibilidad es necesaria, pero que desde el punto de vista del mundo del trabajo, al momento de ver qué significa eso, o lo interpretan básicamente como pérdida de empleo. Entonces que eso era necesario discutirlo al amparo de otras medidas
que pudieran facilitar la reasignación del trabajo y la búsqueda rápida de empleo. Entonces, ahí surgió toda una discusión respecto de temas como lo siguiente. Primero, una crítica al incremento bien sustantivo que han tenido los costos laborales en los últimos años, producto de la cotización por la reforma previsional, producto de los incrementos en el salario mínimo, producto de la reducción a las 40 horas, que todo eso le implica al sector productivo, sobre todo al sector productivo de empresas medianas y pequeñas, no a las empresas grandes, costos que son difíciles de manejar. Entonces, creo que ese era el contexto en el cual teníamos que trabajar. Y ahí surgió otro tema en el cual yo también estoy de acuerdo y tiene que ver con esto de las indemnizaciones por año de servicio. ¿Ah? La indemnización por año de servicio es un instrumento que lo que pretende es dar al trabajador un medio con los cuales poder financiar básicamente el desempleo potencial que puede tener esa persona una vez que salga de la empresa. Pero eso creo que hay que interpretarlo como un bien público más bien. ¿Ah? Cuando se hace digamos, cuando la indemnización es la responsable de financiar el periodo de desempleo que sigue, estamos de alguna forma como privatizando el problema en la empresa que está despidiendo. Pero muchas veces esa empresa está despidiendo por razones que no le competen a ella, o porque hay mucha competencia, o porque hay algún shock extranjero importante en juego, y por lo tanto, de alguna forma, se le quita fuerza a un instrumento potencialmente mayor, creo yo, que es justamente el seguro de cesantía. El seguro de cesantía es un bien público, y nosotros tenemos que más bien sopesar, reducir la indemnización por años de servicio, fortaleciendo el seguro de cesantía. Es el mismo acto, es la misma cosa que hay que hacer. Y eso permite tener un mercado de trabajo más flexible, pero solamente plantear flexibilidad sin este otro ajuste de indemnización contra seguros de cesantía es problemático. Yo diría que ese fue como uno de los grandes temas que se discutió en este tema. Premiar el empleo formal a través de darle acceso al seguro de cesantía y en un contexto donde las empresas tengan mayor facilidad para crear empleos formales. Uh-huh. Perfecto, muy bien. Guillermo Larraín, economista académico de la FEN de la Universidad de Chile, con este grupo además tan interesante de desarrollo de políticas públicas. Hagámonos cargo, con la idea, además, justamente de hacerse cargo de temas que son tan importantes para el desarrollo de nuestro país. Gracias. Exactamente. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Que tengan muy Nos buena vemos, semana. gracias a ti, Igual. Guillermo. Semana súper movida, ¿eh? Vamos a estar hablando la próxima semana a ver si podemos analizar algo de los Seguro. resultados del domingo. Con mucho gusto, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, igual.